¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. El sector industria superó al sector construcción en cuanto a índices de accidentes laborales o enfermedades crónicas desarrolladas durante jornadas de trabajo. Realmente, donde más se está viendo problemas es en el sector industria. Aquí están viniendo muchos trabajadores que ahora presentan este problema del túnel del Carpio, otros presentan problemas de artritis, entonces se les hace su consulta a ellos, ya vienen con una resolución del Ministerio del Instituto de Seguridad Social, donde les dan riesgo de capacidad. Pero sí lo que nos estamos encontrando en la práctica, que aquí han venido a poner denuncias, pero algunos han sido muy tardíos. Tardío para reclamar pagos de prestaciones por accidentes laborales o riesgo profesional. Este debe realizarse en menos de 2 años. De lo contrario, los empleados pierden el uso de su derecho. Según especialistas, trabajadores del sector industria son quienes más visitas registran en clínicas previsionales, con al menos 5 enfermedades comunes entre ellos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar las famosas insuficiencias venosas, los problemas relacionados con las articulaciones, los dolores lumbares, los dolores articulares en las rodillas, en las manos. Ahora tenemos también por el uso de la computadora lo que se llama el síndrome del túnel del carpo, que es una inflamación del túnel del carpo propiamente dicho y que va a hacer que la persona tenga mucho dolor a la hora de estar usando su computadora. Este especialista en derecho laboral argumenta que según la ley, las empresas deben reubicar a este tipo de trabajadores y evitar con ello consecuencias irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que te dice el 121? Cuando el trabajador sufre un accidente laboral o fallezca, el empleador tendrá que pagar 620 días multa por no estar asegurado a la seguridad social. Es más, tiene que pagarle los gastos funerarios. Los exámenes pre-post-empleo también son contemplados por la Ley 618. Sin embargo, las pocas empresas que los realizan no lo hacen con la calidad de vida. Personalmente he participado de algunos de estos chequeos y he visto de que solamente hay entre 3 y 5 minutos para conversar con los trabajadores, porque ellos no pueden perder mucho tiempo laboral. Entonces, realmente hacemos el chequeo médico porque la ley lo exige o porque realmente nos interesa la salud de nuestros trabajadores. En consecuencia, Nicaragua crece de forma alarmante en cuanto a número de trabajadores con enfermedades como gastritis, úlceras gástricas, problemas de colon, desnutrición y obesidad. Enfermedades que se agudizan por el estrés causado por el irrespeto a las horas de almuerzo, presión laboral y jornadas exhaustivas que la mayoría de los casos salen de lo estipulado por el Ministerio del Trabajo. Acción 10. Kenia Uceda para... Muy seguramente usted alguna vez se ha preguntado, ¿será que la empresa en la que estoy en realidad cuidan de mi salud? ¿Están respetando mis derechos o lo están haciendo meramente por un asunto de protocolo? Dado es el caso de los chequeos médicos, como lo decía nuestro experto, a quien entrevistábamos previamente, donde dice que le dan 3 o 5 minutos con cada trabajador, por lo general, a los médicos que los están examinando, y en realidad debe ser mucho más, de 15 a 20 minutos. Hoy queremos hablar de estas enfermedades profesionales que a veces no son tratadas como eso, como una consecuencia del trabajo que desempeñamos, sino más bien como una enfermedad común. Entonces todo el mundo se lava las manos, felices y contentos los demás, y el trabajador el perjudicado. Así es, Jocelyn, y amigos y amigas televidentes, continuidad también del tema del día viernes, que quedó cortito el tiempo, pero esperamos que hoy usted se pueda comunicar. Está con nosotros nuestro especialista en temas de seguridad social, el profesor Manuel Ruiz Arias, quien nos va también a explicar algunas situaciones que todavía no manejamos, y es muy importante que usted nos marque el 2222-7808. Buenos días. Buenos días, que el Señor los bendiga a todos los que están viendo el Canal 10 y que pues este programa sea de mucha utilidad para usted, para su familia, para el amigo, para el vecino, que le sirva a usted a cómo defender sus derechos. Cuando hay una enfermedad común es distinto, cuando hay una enfermedad profesional es distinto, cuando esa enfermedad común no vinculada con el trabajo lo lleva a una invalidez, cuando la enfermedad profesional lo lleva a una discapacidad. Esa diferencia usted, trabajador, la debe de conocer, y cuando usted está trabajando efectivamente, qué es lo que usted debe demandar, cuáles son sus derechos. Ese es, digamos, el aspecto fundamental que la clase trabajadora debe de conocer,
por medio de sus sindicatos, que sus sindicatos efectivamente hagan verdaderas capacitaciones sobre los derechos de las personas aseguradas cuando están vivas y de la familia cuando el asegurado fallece. ¿De qué depende calificar una enfermedad como común o como profesional? Bueno, hay tres tipos de enfermedades a nivel de lo que se llama la doctrina. Está la enfermedad profesional, se llama enfermedad profesional cuando una ocupación ya estudiada científicamente da una enfermedad. Por ejemplo, la sílice. Si yo soy minero, metálica o no metálica, y me detectan que tengo una silicosis, esa será una enfermedad profesional. Si al contrario yo tengo una enfermedad como la artritis, pero esa artritis es producto por ser una enfermedad genética o la fui adquiriendo a través del tiempo, pero no vinculada con el trabajo. Aquí el médico tiene un rol fundamental en el cuidado del paciente, en la entrevista que hace el médico con su paciente, realmente viene observando que cuál es el origen de esa enfermedad. Porque si estoy trabajando en un cuarto frío, posiblemente esa artritis va a ser una enfermedad profesional. Si estoy trabajando donde hay excesivo ruido, por ejemplo, estoy cerca del aeropuerto, en el hotel X, y entonces comienzo yo a perder mi audición por una hipoacusia que se llama, o una anacusia, que estoy perdiendo mi audición de los dos oídos, entonces esa será una enfermedad profesional y no una enfermedad común. Y la otra enfermedad, que es la que se llama la enfermedad del trabajo, es cuando hay un trabajador se enfermó de algo, otra enfermedad, otro trabajador de la misma y un tercero de lo mismo. Algo está ocurriendo allí que no se sabe qué está pasando, y a eso se llama enfermedad del trabajo, en la que por la ley 456 se debe de conocer si es o no profesional. Resumen, ¿qué es una enfermedad común? Es toda aquella persona que tiene una enfermedad y que no es causada por el trabajo. Esa es la gran diferencia que se tiene que hacer. Lo importante es que el médico, en todo caso, el que tiene en sus manos esa diferenciación, pueda hacerla de manera justa, porque me imagino el trabajador puede perder de alguna manera en el caso de una pensión, si es enfermedad común o si es enfermedad profesional. Hay una llamada y después respondemos con esta todo pregunta. gusto. Adelante, buenos días, ¿le escuchamos? Buenos días a todos los del canal. Estoy hablando de la ciudad de Huasco. Yo tengo un caso, bueno, ahorita no es referido a ese caso, pero como es difícil comunicarse, yo tengo un hermano que tuvo un accidente. Él era pues trabajador, era ayudante de bus, y le pasó el bus encima a mi hermano y se le quebró las dos piernas, pues, pero una fue amputada y la otra ya va a tener un año ahora, el 11 de septiembre, ese accidente, y siempre seguimos nosotros con el problema de mi hermano. Y hace poquito, bueno, ayer, precisamente ayer nos dieron de alta de la otra operación que le han hecho a mi hermano sobre la pierna que le quedó. Lo que le quiero decir yo, qué podemos hacer, porque el seguro del autobús no se lo dieron, porque supuestamente él, creo que levantó la policía, dijo que era imprudencia peatonal, y mi hermano era trabajador del bus. La dueña del bus no nos ha dado nada, no estuvo ayudando. Lo más que nos pudo haber ayudado son como 5,000 pesos en todo ese proceso que estuvimos en el ENIN. Ahora aquí en nuestra ciudad, pues que hemos pasado más de meses, mejor dicho, con él, con su problema. Y aún así no hemos tenido ayuda, pero de ningún lado, ni por el seguro, pues no nos dio, porque dijo que era por imprudencia. ¿Cotiza o no su hermano? Y mi hermano cotizaba, pero como dejó de trabajar, ya no siguió cotizando. ¿En el momento del accidente él cotizaba? No, en el momento del accidente él ya no cotizaba. ¿Hace cuánto ya no cotizaba? Ya como 3 años de no cotizar. Regálenos sus datos a lo interno, porque si quiere una ampliación, una explicación más clara, pues nos puede ayudar nuestro experto. Pero ¿qué le podemos decir mientras? 3 cosas. Si a él le amputaron una pierna, lo primero que él tiene que pedir su cuenta individual para el asunto, en este caso, de inmediato la pensión de invalidez de origen común.
Aunque es un accidente de trabajo, porque estaba trabajando cuando ocurrió, pero no estaba cotizando. El no cotizar, ahí lo que quiero yo observar, que si esa empresa tiene al resto de los trabajadores afiliados, si fuese así, su hermano tendría derecho a la pensión por riesgos profesionales basado en el artículo 109 del reglamento. Si esa empresa donde trabaja su hermano tiene afiliado, esa empresa tiene un registro patronal en el IN y paga una facturación mensual y a ese trabajador no lo tenía, este empleador cometió una infracción violando el artículo 5 de la ley, 2 del reglamento, y eso no la excusa para que responda ante el IN y el IN responda ante el trabajador, aunque el trabajador no haya estado afiliado al Seguro Social. Por lo tanto, 3 cosas rápidas. 1, que pida su cuenta individual para garantizar desde ya su pensión de invalidez. Luego puede seguir el proceso para determinar si es un accidente de trabajo, y si es un accidente de trabajo y el empleador no lo afilió, debe pagarlo. Y 3, deje de último el asunto del artículo 114 y 116 del Código de Trabajo. Déjelo de último, que no sea el empleador el que pague, sino que el empleador es el que responda al Seguro Social. Profesor, pero en este caso, ya vamos a atender la llamadita, espérenos un momentito. En este caso, el joven no estaba trabajando, ninguna empresa estaba consciente o estaba él activamente trabajando. Él venía de X lugar y desafortunadamente hubo un accidente de tránsito, un accidente donde él quedó bajo las llantas de un bus y el bus pues... Dice que el seguro no pagó nada. Así es, el seguro del bus, en este caso el del seguro de daño a tercero, no el seguro del INSS. Okay. Entonces al joven se le amputó una de sus piernas y una... pues que quedó, me imagino, con algún tipo de problema. Entonces los dueños de la unidad de transporte fueron los que no se hicieron responsables. Y ya, ahí está el caso. Ahí es una cuestión ya penal en la que usted le corresponde buscar a un abogado experto en asuntos civiles o penales para que el dueño del bus responda, pero como él cotizó, pues realmente su hermano, aunque tenga 3 años, 4 años, 5 años, si tiene 3 años, está en el momento justo, puede tramitar ante el IN, pero pida primero su cuenta individual. Y luego usted me da una llamadita para yo decirle si tiene derecho o no tiene derecho. Tenemos otra comunicación telefónica. Buenos días, le escuchamos. ¿Aló? Sí, bienvenido. Días. ¿Cuál es su consulta? Sí, mi esposa es maestra de educación primaria. Ajá. Y la pensionaron o jubilaron hace como 12 años por invalidez parcial. Ahora se la dio total. Pero ella ya cumplió 55 años. Lo que yo este 24 de agosto cumple los 55 años. Yo quisiera saber cuáles son los requisitos para que ella aplique a la pensión por vejez. Gracias por llamarnos. Bien, recuerde que la maestra, cuando ha cotizado 14 años y medio, 750 semanas, opta a la pensión de vejez basado en el artículo 55, literal B, y puede optar a la pensión de vejez a los 55 años. Como ella recibía primeramente una pensión de invalidez parcial, luego se le convirtió en total, entonces en este caso le van a aplicar el artículo 89 y explico muy bien. Ella en la condición de pensionada de vejez va a pasar a tener 4 derechos que no tenía antes. Atención médica, ahora en la condición de pensionada de vejez. 2, ya no va a pagar impuestos sobre su casa. 3, va a tener rebaja en el agua y la luz. Y 4, va a tener, si acaso ella sale del país, pues derecho a que el pasaporte le rebajen el 50%. La cuantía de la pensión va a ser igual. No vayan a buscar un abogado porque usted va a decir va a recibir más. No, la cuantía, si ella tiene una pensión de invalidez total, se muere la pensión de invalidez total y pasa la total. Recuerde, si es invalidez, si es discapacidad, subsiste la pensión de riesgos profesionales y la pensión de vejez. El problema es que aquí se está confundiendo. Lo que es invalidez es de origen común, enfermedad común.
pero si es una enfermedad profesional la que tenía su esposa, es una discapacidad y ahí van a estar las dos pensiones, riesgos profesionales y la pensión de vejez. Excelente. Okay. Lo que se nos quedó antes de las 2 llamadas que recibíamos y es si el trabajador pierde cuando el médico dice que en lugar de ser una enfermedad profesional es una enfermedad común. De ahí la importancia, me imagino yo, de hacer la diferenciación y de estar pendiente como trabajador de que se haga correctamente. Muy bueno eso. Si usted, asegurado, tiene un medio donde hay mucho ruido, un medio donde es muy frío, un medio donde realmente usted considera que eso lo está afectando y el médico dice que es una enfermedad común, hay un término que se llama sospecha de enfermedad profesional, sospecha. Yo sospecho que lo mío es enfermedad profesional y hago una comunicación a la Dirección de Riesgos Profesionales para que investiguen mi enfermedad, para que el IN realmente vea que sea una enfermedad profesional o una enfermedad común. No se quede de brazos cruzados por la razón que el médico diga, esto es una enfermedad común. Entonces usted debe de argumentar de que lo suyo puede ser de un producto de su trabajo. ¿Y pierde económicamente? Definitivamente, porque una enfermedad profesional automáticamente tiene derecho a la atención médica de por vida, aunque nunca más vuelva a trabajar. Bueno. Entonces, además tiene derecho a las dos pensiones. ¿En la común no? En la común no. Aunque la ley dice que tienen derecho, pero desde 1993 hasta el día de hoy, ningún funcionario del IN ha querido cumplir el decreto que se firmó en enero de 1980 y hay 15.000 pensionados de invalidez que no se les da la atención médica violando el artículo 133 de la ley y el decreto 237. Pero además lo grave es de que no quieren que ese pensionado de invalidez se afilie al seguro facultativo donde dice que puede optar al seguro de enfermedad y maternidad, entonces no le dan la atención médica ni le permiten afiliarse al facultativo. Entonces, doble problema, doble daño a 15.000 pensionados de invalidez que efectivamente están sufriendo de no recibir la atención médica cuando más la necesitan. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, pero también hablaremos al regresar sobre la pensión de viudez. Hay muchas viudas que no han recibido su pensión y ya tienen más de 20, 25 años. Esto ya prescribió. Profesor, vamos a estar hablando de esto al regresar de la pausa. Así es, y los mensajes de texto, sus consultas que nos llegan a través de nuestra mensajería, que no las podemos dejar de un lado. Así que no se pierda lo que vamos a continuar después de la pausa. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan. Hola, yo trabajo en un banco, actualmente estoy con trombosis. Mi pregunta es, ¿podría considerarse esto como una enfermedad laboral? Soy cajera y paso la mayor parte del tiempo sentada. Ya le vamos a responder. Igual otra persona nos escribe, nos dice, 8 años trabajé como militar y soy discapacitado, me negaron la pensión, ¿a qué se debe? Un tercer mensaje, me dieron jubilación total. Puedo renunciar a ella, ya no me atienden en el INSS y estoy mal. Y lo que me dan, lo gasto en medicinas. No tengo derecho a consultas, sí. Necesito el no. Y por eso es que nos escribe. Un mensaje más. Soy de Ciuna, soy docente y tengo hernia discal, pero nunca me han querido reubicar y camino diario 1 hora y los doctores ni siquiera le dan subsidio a uno. Y además tengo problemas de las amígdalas. Se me baja la voz y nunca me dan una respuesta. Igual, más o menos relacionado al tema que hemos puesto hoy, de alguien que tiene hernia y en lugar de reubicarlo, lo despiden. En el caso de este ciudadano no lo han despedido, pero no lo reubican y él pide eso. Buenos días, una pregunta. Yo trabajé 7 años como maestra de primaria, pero en el año 2000 renuncié y no me dieron ninguna liquidación. Yo nunca fui a preguntar por qué me dijeron que no tenía derecho a nada. ¿Tengo algún derecho todavía o ya prescribió? Muchas gracias. Entre muchos más mensajes que por tiempo no los podemos leer, pero ya nuestro experto va a responder algunos de los que ya leí. Muy bien. Con el joven o señor que trabajó 8 años militar, entiendo militar, Ejército de Nicaragua. Los miembros del Ejército de Nicaragua, el IN no responde porque no existe ninguna ley, salvo que la discapacidad de usted se haya producido en la década del 80, producto del problema bélico que existía, y en eso sí hay una ley que se llama la ley 1488, hoy ley 830, y sí
tendría derecho si la discapacidad se dio producto de la guerra. Si se dio ya después del 94, ya no le corresponde al IN, y como los miembros del ejército no cotizaban, entonces pues usted está sin ningún tipo de derecho, y eso es precisamente lo que se está tratando de hacer, un proyecto de ley para que esas semanas que usted trabajó en el ejército las reconozca el Estado de Nicaragua como cotizadas, para que usted pueda tener algún derecho en el Seguro Social, no a cargo del INS, sino a cargo del Estado. Antes de seguir respondiendo, vamos a recibir una de las últimas llamadas telefónicas. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? ¿Cuáles son los derechos de pensión invalidez? Porque soy una muchacha con discapacidad. La pensión que me conozco de mi papá, pero la verdad que no tengo derecho a nada, y yo quería saber pues, el número de celular del doctor. La pensión es de su papá. Sí, fue de mi ¿Usted es papá. discapacitada? ¿Usted es discapacitada? Sí, yo tengo una discapacidad. ¿Usted nació siendo discapacitada o la adquirió? No, yo peleé por esta pensión. No, señora, la consulta es, quizá aquí en el estudio bajamos un poquito la voz, la consulta es, ¿usted adquirió esa discapacidad o nació con discapacidad? ¿Nació con esa discapacidad? Nací con discapacidad. Excelente. Okay. Yo quería saber cuáles son los beneficios, porque a mí no me dan ningún beneficio, ni bastones, ni zapatos ortopédicos. Déjenos por favor ni el nada. nombre completo y su número de teléfono también, para tratar de darle un apoyo en esta situación. Porque son dos cosas, querido. Muy bien, esa última, la llamada. Si su papá recibe una pensión de invalidez, su papá tiene derecho a solicitar la asignación familiar basado en el artículo 85, que establece que cuando el pensionado de vejez, invalidez o discapacidad tiene hijas o hijos de cualquier edad, discapacitados o inválidos, en este caso el IN da una asignación familiar, y en el caso que su papá falleciera, usted recibiría una pensión de orfandad, y si es huérfana de padre y madre, recibiría el 50% de la pensión que está recibiendo su papá en este momento. Le corresponde a su papá impulsar la petición ante el IN, presentándose la delegación del IN a solicitar la asignación, y se va a acompañar de usted para que la vean, y la comisión de invalidez va a determinar si efectivamente hay una invalidez o no hay una invalidez. En cuanto al maestro de Ciuna, que tiene problemas de hernia discal, tiene problemas de afonía o disfonía. Esas dos últimas, o la última, la afonía o disfonía funcional, es una enfermedad profesional de los docentes. Yo sé que su situación es muy complicada porque está pues en el Caribe, y pues hay, digamos, dificultad de transmisión y hace también difícil que usted tramite su pensión. Usted debe presentarse a la delegación del IN, ahí en Ciuna, o en Rosita, o en Bonanza, o en Puerto Cabeza, para tramitar el asunto de la enfermedad, que se la diagnostiquen para que le den una pensión de discapacidad. Es importante que usted realmente haga esa gestión para que el IN registre esa enfermedad profesional y usted tenga de presente y de futuro las dos pensiones, la de vejez a los 55 años o la pensión de discapacidad. De que usted recibe una pensión de invalidez total, que es una pensión muy poquita y que eso se le va en los medicamentos. Es muy triste lo que yo le voy a decir. Si el IN cumpliera con la ley, con el decreto 237, si el IN cumpliera con el artículo 133, que le den la atención médica, usted no tendría ese problema. Pero como el IN se niega a otorgar atención médica a los 15.000 inválidos desde noviembre de 1993 hasta el día de hoy, y tampoco el IN le permite afiliarse al seguro facultativo en el seguro de enfermedad y maternidad, sí yo tengo que recomendarle que no hay otra alternativa
de que si usted tiene alguna posibilidad de incorporarse a trabajar, aunque sea inválido, que además hay un decreto del presidente actual que dice de que los inválidos pueden trabajar y que el INS no puede suspender la pensión, pero a pesar de eso, le recomiendo efectivamente que renuncie a la pensión y siempre que usted tenga un empleo para que tenga derecho a su asistencia médica, porque lamentablemente no cumple esas tres cosas. Ni el decreto 237, ni el artículo 25, ni tampoco el decreto 11-2014. Entonces los inválidos están en una situación muy desventajosa. En el caso de la señora que no recibió la pensión por viudez. Y aquí la última para yo, la trombosis, que trabaja en un banco, ya realmente sería prudente que le consultara a un médico. Usted está sentada, tiene ese problema, yo no me atrevería a decir de qué A o qué es B, simplemente le recomiendo que sea analizada por un médico y si usted tiene duda, pues solicite al INS de que le hagan un estudio porque usted tiene sospecha que es una enfermedad profesional. De los mensajes, no sé, que se nos quedaba uno, trabajé 7 años como maestra de primaria, pero en el año 2000 renuncié y no me dieron liquidación, ¿tengo no derecho? Efectivamente, si usted renunció y ya pasaron muchos años, pues eso ya está prescrito y no habría nada que hacer en materia laboral. En materia de seguridad social, si usted no volvió a trabajar para ningún empleador, aunque esté cesante, puede optar a la pensión a los 55 años, siempre y cuando usted hubiese cumplido el requisito de 14 años y medio. Y si se encuentra trabajando en otra empresa ahorita, puede optar a su pensión y le van a tomar en cuenta los años trabajados en educación y usted obtendría la pensión de vejez. O la pensión reducida si... No le conviene porque ella es maestra, entonces sería mejor la pensión de vejez en su condición de maestra, aunque haya trabajado para otros empleadores. La viuda que falleció su esposo y le dijeron de que no le daban pensión de viudez porque estaba trabajando, totalmente contrario al Estado de Derecho desde 1957. Tenía hijos, los hijos tenían derecho a la pensión de orfandad antes a los 14 años, ahora a los 15 y a los 21 años. Que no puede recibir 2 pensiones. Bueno, ya eso, a estas alturas ya los hijos son mayores de 21 años y ya no había nada que hacer. Y efectivamente, sí había que ver cuándo falleció el causante, porque podría ser de que si usted era menor de 45 años, a lo mejor le dieron pensión de orfandad de viudez transitoria. Pero si usted recibe una pensión de vejez en este momento, sí no le van a dar la pensión de viudez ahora. Definitivamente que ahí le aplicarían el artículo 64 del reglamento y no le concederían la pensión de viudez. Ya para finalizar, ¿qué hacer si tengo yo una enfermedad, una hernia, como titulábamos hoy nuestro tema, y en lugar de reubicarme por tanto subsidio y tanto problema de salud, me despidieron? ¿Qué hacer en esos casos? Son cuestiones muy complejas, muy tristes, porque el empleador tiene el Código del Trabajo donde aplica el artículo 45 al que está bien de salud, si quiere correrlo, lo corre. Al que esté enfermo, espera que ya no tenga subsidio, se incorpora a trabajar y efectivamente en vez de reubicarlo, de ayudarlo, lo preavisan, les pagan sus prestaciones laborales y el trabajador no puede iniciar un proceso de demanda con el empleador porque le pagó sus prestaciones, le pagó todo, y en esta circunstancia el trabajador está en una situación muy desventajosa frente... Y hay que hacer muchas recomendaciones también a nosotros como trabajadores, a guardar nuestras colillas. A la hora que vamos a solicitar algún tipo de pensión o subsidio, también llevar todos los documentos ordenados, sacarle copia para nosotros quedarnos, porque hay documentos que quedan originales en el INS. Hay que siempre hacernos acompañar de otra persona si lo podemos, nuestra cédula de identidad. No decir yo creo, yo supongo, yo me acuerdo. No, los papelitos hablan, profesor. ¿Qué otras recomendaciones podemos darle a los asegurados? Sobre todo en esto de la pensión por invalidez, ¿hay algún porcentaje que se le da a la persona que ya no puede trabajar precisamente por una enfermedad profesional? ¿Y cómo hacer efectivo eso? ¿Qué requisitos debemos de cumplir? Bueno,
hasta donde el tiempo nos permita. Esa es una cuestión medular y quizá en otro programa tendríamos que verlo. Cuando una persona producto de una enfermedad común, no vinculada con el trabajo, en ese caso se llama pensión de invalidez y hay 3 tipos de pensión de invalidez: parcial, total y gran invalidez. La pensión de invalidez es cuando yo he perdido el 50% de mi capacidad de ganancia. Parcial. La parcial. Entre el 50 y el 66% se dice que es una invalidez parcial. Si he perdido el 67% de mi capacidad de ganancia, que es lo que usted debe anotar, ¿cuándo se da una pensión de invalidez parcial o total? Cuando usted como trabajadora, producto de una enfermedad común, ha disminuido su capacidad de ganancia. En esa circunstancia, usted invoca el artículo 42 y 74 del reglamento y acciona su derecho con una epicrisis médica en la que indique cuál es su situación de salud y si usted pidió su renuncia, mandó su renuncia y ahí expresó que lamentablemente por su enfermedad está renunciando, eso le va a ayudar muchísimo. Recomendación fundamental: cuando usted, trabajador, producto de una enfermedad, tiene artritis, tiene diabetes, cualquiera que sea, dice, señores empleadores, yo ya no puedo seguir trabajando, yo me siento muy enfermo, ya no tengo la capacidad de seguir desempeñando el cargo, ponga en su renuncia a eso y eso le va a ayudar a usted frente al IN o frente a un juicio laboral y de seguridad social que se pueda llevar, porque usted está indicando allí cuál fue la causa por la cual usted renunció. Muchísimas gracias. Vamos a continuar otro día con este tema, ya en cuanto a los requisitos y a los procedimientos en específico. El tiempo siempre se nos hace corto, profesor Ruiz. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos despedimos. Tenga un feliz día. Le esperamos el día de mañana. Así es, en punto de las 6. Feliz semana iniciándola. Hay que trabajar fuerte. Bye.